Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar acerca de esta idea de la constituyente que tiene el presidente reelecto Daniel Noboa, que él ha planteado la posibilidad de convocar una asamblea constituyente para reformar el texto constitucional vigente. Y el mandatario ha afirmado que el país necesita una transformación institucional para generar justicia, empleo y una mejor conexión con el mundo. Ahora, eso claro, no es tan sencillo, esto tiene que ser refrendado obviamente por la ciudadanía y es todo un proceso que puede tomar mucho tiempo. La pregunta es, bueno, ¿qué tan posible es hacerlo? ¿Es la vía idónea? Eso le vamos a preguntar hoy día a Karen Sich, la experta en políticas públicas, que nos va a dar sus criterios de esta propuesta. Gracias, Karen, por acompañarnos. Bienvenidos. Y bueno, como vemos el momento político actual y esta situación de esta propuesta que ha dicho el presidente y que, bueno, tiene también una expectativa muy grande sobre los cambios que se puedan hacer a la constitución, a la constitución y lo que tendrá la nueva constituyente. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Karen, y bueno, cuéntanos su visión sobre esto y su criterio respecto a si se necesita o no una nueva constituyente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, creo que lo que se necesita son cambios constitucionales. Creo que eso es muy importante. El país necesita eso, aunque no nos demos cuenta, la crisis del CPCCS, la crisis política, la crisis económica, todo encuentra de alguna manera, si no su fundamento, al menos su explicación en el pésimo sistema orgánico constitucional que hemos heredado del socialismo del siglo XXI. Eso se tiene que desmantelar. La pregunta no es esa para mí, es necesario que se haga eso. Para mí la pregunta es cómo se debe desmantelar. Y aquí hay que configurar una estrategia jurídica, política y electoral. Porque la Asamblea Constituyente, que es la propuesta del presidente Noboa, requiere 3 procesos electorales distintos. Es decir, Claro. requiere que las personas vayamos a las urnas 3 veces. Una vez para decidir en consulta popular si es que queremos o no queremos Asamblea Constituyente. Otra vez para elegir a los asambleístas Claro. constituyentes de acuerdo al estatuto aprobado por la Corte Constitucional. Y la última vez para aprobar o desaprobar el texto constitucional vía referéndum. Esto, según mis cálculos, que realmente son cálculos aproximados porque no tengo el estatuto, nadie tiene el estatuto, el presidente tendrá que presentarlo, tomará al menos unos 2 años o en el mejor de los casos 18 meses, 19 meses, lo que implica que nosotros vamos a estar constantemente yendo a elecciones de aquí a 4 meses, nuevamente de aquí a 8 meses y finalmente de aquí a 18 meses. Claro. Yo no sé si es que los ecuatorianos estamos listos para tener un proceso de tal inestabilidad. No sé si es que estamos listos para afrontar las consecuencias de la violencia que acarrean las elecciones en un país como el nuestro, en donde existe la prevalencia de grupos organizados. Y creo que es algo que el presidente tiene que considerar, porque tiene otras vías con las que puede llegar a lo mismo, sin costarnos tantas vidas en las elecciones, Así es. tanta incertidumbre, y usando a los órganos que ya están instaurados como la Asamblea Nacional. Yo coincido con usted, Karen, pero eso ya es criterio personal. En todo caso, parece que el primer mandatario está interesado en impulsar este tema de una nueva constitución. Ahora, claro, tomará mucho tiempo, por más express que haya dicho que tiene que ser, esto no se hace de la noche a la mañana. Ahora, usted menciona en su cuenta de X, Karen, que hay otras alternativas que le podrían dar más estabilidad al país y que, bueno, de alguna manera eliminarían estos temas que no están funcionando en la actual constitución. ¿Cómo debería hacerse ese proceso? ¿Usted qué propondría, por ejemplo, al presidente como alternativa? Sí, yo creo que el presidente está y el ministro de Gobierno han hablado mucho de una asamblea constituyente, pero quizás no están considerando estas otras vías. El presidente no tiene por qué saberlo, porque es un tema muy específico de derecho constitucional, procesal constitucional incluso, pero tiene otras vías que
que no son poco atractivas para cambiar y desmantelar a la Constitución. Yo propongo que el presidente puede utilizar al menos dos mecanismos que los puede combinar a su conveniencia según sus estrategias de gobernabilidad. Tiene la enmienda legislativa, en donde su propia bancada puede proponer enmiendas a la Constitución y aprobarlas sin necesidad de referéndum con 77 votos. Con 77 votos puede alterar la Constitución. Esto es una locura. Podría, por ejemplo, a través de enmienda, alterar completamente el sistema de partidos políticos, reducir los movimientos políticos, quitarles el financiamiento incluso, es decir, aprobar la contratación por horas, aprobar el arbitraje internacional. Todo eso se puede hacer vía enmienda a través de la Asamblea Nacional. Y no digo que sea lo políticamente correcto, quizás hay quienes tengan críticas al Pero dice respecto, que se puede hacer. pero se puede hacer, exacto. Entonces la enmienda, por más que no es la herramienta más drástica de cambio, aún así te permite hacer cambios importantísimos para reactivar la economía y para que tenga más herramientas de gobernabilidad. Esa es una que no necesita referéndum. Otra vía, que ya aquí sí nos metemos en el ámbito de desmantelar absolutamente el socialismo del siglo XXI, es la reforma parcial a la Constitución. ¿Quiere el presidente que no hayan 5 funciones del Estado? ¿Quiere que hayan solo 3? Puede hacerlo vía reforma parcial a la Constitución. ¿Quiere eliminar el CPCSS? Puede hacerlo vía reforma parcial a la Constitución. ¿Quiere que la Asamblea Nacional sea un órgano bicameral en donde existan senadores con mayor representatividad y funciones diferenciadas a los asambleístas provinciales? Puede hacerlo vía reforma parcial. ¿Quiere cambiar la Contraloría, ponerle un tribunal de cuentas? Puede hacerlo vía reforma parcial. Quizás incluso modificar ciertas funciones patológicas que tiene la Corte Constitucional, puede hacerlo vía reforma parcial. Para mí lo más importante, quizás y algo que no se ha discutido lo suficiente, todo el régimen económico que está establecido en la Constitución como algo obligatorio, que cualquier persona que se siente en Montecristi está gobernando bajo la ideología del socialismo del siglo XXI, puede deshacerse de ese chaleco que les ata de manos a los gobernantes. ¿Por qué vía reforma parcial? ¿Cuántos referéndums? Un solo referéndum versus 3 de los referéndums de la Asamblea Constituyente. Entonces sí, digamos, políticamente suena mucho más pesado y mucho más mano dura y quizás políticamente por eso al presidente le gusta la Asamblea Constituyente, vamos a cambiar todo, suena mucho más atractivo quizás para un político, pero tiene unos riesgos muy importantes. Por otro lado, puede hacer lo mismo y puede sembrar el mismo discurso de vamos a desmantelar al socialismo del siglo XXI, vamos a quitarles el CPCSS, etcétera, etcétera, y lo hace tomando menos riesgos y sobre todo para mí, dando más estabilidad a los ciudadanos, que creo que lo que menos necesitamos es ir 3 veces a las urnas y no saber qué va a pasar con el mercado, no saber qué va a pasar con el empleo y no saber qué va a pasar con el país. Yo coincido con usted, Karen, en una intervención, en una entrevista que muy amablemente hizo Carlos Vera el pasado miércoles de su programa. También mencionaba eso, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con toda esa inversión que está pendiente y que ahora tendrá que estar más pendiente si es que se da una asamblea constituyente, de todas las leyes que se tendrán que modificar después, acorde a esa nueva constitución? Ahora, esto es un arma de doble filo, estado de la asamblea constituyente para el presidente. ¿Qué podía pasar, qué podía salir mal si es que se da, por ejemplo, una asamblea constituyente, Karen? Bueno, podrían salir varias cosas mal. Primero, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha dicho que no es posible la Asamblea Constituyente de plenos poderes. Así que si es que el presidente piensa que él va a poder tomar la Asamblea Constituyente y tener plenos poderes como lo hicieron en su momento en el 2008, está Claro, esto equivocado porque Montecristi ahora. no, ya se acabó. Exactamente. Ahora tiene una corte que no le va a permitir hacer eso y no debe permitirle hacer eso. Entonces, primera limitación que tiene el presidente, incluso en su vía predilecta. Luego, ¿qué pasa si es que pierde la consulta popular? Si es que quiere llamar o no a asamblea constituyente. Perdón, pero yo formé parte de un gobierno y he trabajado en varios proyectos. Yo trabajé en el proyecto de reforma parcial del Comité de la Institucionalización Democrática, que Ujú. buscaba la bicameralidad y la eliminación del CPCSS, y luego trabajé en el gobierno del expresidente Lazo tratando de alterar la Constitución también y perdimos esa consulta. Bueno, ahí fue Entonces, más por el momento político que por lo que se proponía en sí, ¿no? Que fue, bueno, más bien un rechazo al presidente Lazo.
En ambos momentos, en el Comité de la Institucionalización Democrática fue la Asamblea la que se opuso. Ah, Luego también puede ser que haya tenido que ver con el movimiento político, estoy de acuerdo, con el momento político, estoy de acuerdo con usted. Pero el tema es que lo que quiero ejemplificar con esto es que el momento en el que se plantean las cosas quizás son tan importantes como lo que se plantea. Y ahora el presidente acaba de ganar una elección y quizás eso le hace sentirse confiado, pero no sabemos cuál va a ser la situación del país de aquí a 4 meses cuando venga la primera consulta, y luego de aquí a 8 meses cuando venga la segunda consulta, y luego de aquí a un año o a 2 años cuando venga la tercera consulta. Entonces, el presidente, y no es que el presidente no esté haciendo bien, es que es impredecible, absolutamente. Ecuador es electoralmente impredecible. Quien diga que puede predecir y garantizar resultados se equivoca, y si es que algo nos han demostrado las últimas elecciones es precisamente aquello. Entonces, creo que el presidente se juega su gran victoria. Si es que él llega a perder una de estas, se juega su gran victoria y juega su gobernabilidad, su gobierno, su presidencia, su estadía. Porque ¿qué hace un presidente sentado en Carondelet si es que la gente le dice que no a la constituyente o le dice que o no le da mayoría en la asamblea constituyente? ¿Qué es otra cosa que puede pasar? ¿Qué pasa si es que esa asamblea constituyente se configura y él no tiene mayoría? ¿O qué pasa si es que teniendo mayoría el debate no va como él quiere? así es. ¿O qué pasa si es que la Asamblea Constituyente le sale todo bien hasta ahí? Pero ¿qué pasa si saca un proyecto de constitución? Hay otras cosas que él no controla, me invento, apagones o alguna otra cosa que no puede controlar. Se desata otra pandemia, por Dios, pueden pasar tantas cosas. Y la gente decide votar en contra de la constitución como rechazo a Noboa. Pasó en Chile eso, que se dio todo este proceso constituyente y la gente dijo que no, por otras razones, pero la gente dijo que no. Entonces ahí estaba Boric tratando de dialogar para ver cómo pasaba y en un aprieto muy grande, sin tener apoyo a la constitución que él propuso. Entonces, creo yo, Verónica, que si es que se conjuga esta realidad electoral con el crimen organizado, creo yo que es someterle al país a un riesgo de violencia altísimo. Es algo que no se estudia en Ecuador, porque en Ecuador hay poca investigación, pero si uno coge la literatura de Colombia, de México, nos damos cuenta que en el periodo de elecciones, los países que vivimos con el crimen organizado, la violencia aumenta y es lógico, porque las bandas no tienen certeza sobre con quién negociar, con qué autoridad tienen que permitirles que pase su mercadería y por lo tanto aumenta el riesgo de que haya más violencia y eso va a afectar a las personas. Nos acaba de pasar en enero que veíamos que el correísmo hablaba de la violencia como un fracaso de Noboa. ¿Será que el presidente es lo suficientemente fuerte como para pasar 3 elecciones en un lapso de 2 años para hacer lo mismo que podría hacer vía reforma parcial a la Constitución con la Asamblea Nacional, haciendo buenos pactos de gobernabilidad y consiguiendo 77 votos? Porque es todo lo que necesita. 77 votos y un referéndum y se desmantela el socialismo del siglo XXI. Creo que el presidente, y espero que sus asesores escuchen, eh, tiene otras vías para llegar a su cometido que son más responsables con el país e incluso estratégicamente más conveniente para el gobierno. Y ahorita si es que le va bien al gobierno, le va bien al país. Así que a darle estabilidad al gobierno en este momento creo que debería ser una prioridad. Y es lo que necesitamos. Yo coincido con Karen. Gracias a Karen Sichel, experta en políticas públicas, que nos ha dado su criterio respecto a esta propuesta de la Asamblea Constituyente. Ojalá pues exista oídos en Carondelet de esta entrevista y que puedan tomar las respectivas decisiones que sean mejor para el Ecuador. Nuevamente, gracias a Karen por acompañarnos en esta mañana.